iglesia que te pertenece y que has prometido edificar. Padre, abre nuestros corazones ahora ante tu verdad. Capacita, Señor, mi vida de manera personal para que yo no entorpezca el libre flujo de tu voz a través de tu palabra predicada, Señor, sino que simplemente sea ese conducto útil para la gloria de tu nombre, edificación de los hermanos y salvación de las almas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, esta semana me di cuenta de algo nuevo que ignoraba totalmente. Existe una rama de estudios filosóficos que se llama axiología, la cual consiste en estudiar específicamente todo lo relacionado con la capacidad de criterio de lo que es valioso o deseable. En otras palabras, axiólogo es una persona que se dedica a determinar el valor de algo, ya sea ético, estético o moralmente. Todo aquello que pueda determinarse por un valor propio o debido a su utilidad es el campo que estudia la axiología. Y me terminé dando cuenta de que Pablo era un axiólogo al estudiar esta carta. De hecho, aunque no lo sabíamos, quizá la mayoría, en la práctica todos los que estamos aquí somos axiólogos, inconscientes. Todos, día a día, estamos en la práctica de analizar, estamos determinando el valor de cualquier tipo de cosa, circunstancia, personas, lo que sea. Lo analizamos de acuerdo a sus materiales, calidad, marcas, virtudes, parámetros o valores. Nos pasa con la ropa constantemente. Si no es Tommy, si no es marca Nike, Gucci, Zara, Adidas, Dior, Prada, Chanel, entonces decimos, salvadoreñamente hablando, es marca pajarito, es chinita. Y analizamos incluso el valor de las palabras de las personas, el significado, cualquier tipo de cosa. Ahora, todo esto es aplicar criterio y lo hacemos de una u otra manera inadecuada o superficialmente, pero lo hacemos. La diferencia entre el axiólogo Pablo y los cristianos actuales es vergonzosa y diametralmente opuesta, no debido a que no seamos axiólogos, sino al criterio que utilizamos para determinar el valor de las cosas, de la vida. Y como cristianos, me pregunto, hermanos, ¿cómo podemos saber a qué le damos valor? Un método sencillo, conforme al texto que ahora vamos a ver. Analiza tus oraciones y las cosas por las que das gracias, ya que nunca das gracias por aquello que no consideras valioso. Nunca. Nunca. Hablo de los cristianos, por supuesto. Todo lo que requiere un juicio, todo, requiere un juicio, y la oración no es la excepción. Requiere también
carácter, criterio, análisis de aquello que considera valioso. Pocas cosas son más mediocres y lamentables que un ser humano hablando con su creador de cosas que no valen la pena en lo absoluto. ¿Lo había pensado de esa manera? ¿Estaremos nosotros ahí? Y encontramos a Pablo en el Nuevo Testamento y a los apóstoles dando gracias constantemente por cosas que ahora no suelen dar gracias a los cristianos, o por lo menos no con la misma intensidad y valor. Y para enfrentar este problema, debemos reconocer que el pensamiento de nuestra sociedad materialista, humanista, egoísta y autocentrada se ha colado entre las iglesias y ha afectado nuestra axiología práctica, nuestro método de determinar el valor de las cosas, y eso afecta de manera directa incluso nuestras acciones de gracias ante Dios. Por eso quiero que meditemos en esta mañana bajo este título: agradecimiento reflexivo por los hermanos a la luz de la gracia. Agradecimiento reflexivo por los hermanos a la luz de la gracia. Y vamos a leer en el capítulo 1 de esta carta de Corintios, versículo 4. Dice la palabra del Señor de esta manera. Primera de Corintios es 1:4. ¿Lo tenemos, hermanos? Lea conmigo. Leo la Nueva Biblia de las Américas. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hasta ahí la lectura. Quiero que dentro de este tema, agradecimiento reflexivo por los hermanos a la luz de la gracia, consideremos tres pensamientos reflexivos de la oración de Pablo que nos enseñan a agradecer por la gracia de Dios en los hermanos. Tres pensamientos reflexivos de la oración de Pablo que nos enseñan a agradecer por la gracia de Dios en los hermanos. El primer pensamiento reflexivo es: agradece por su entrada a la gracia, en el versículo 4. El segundo será: agradece por sus riquezas en la gracia, del 5 hasta el versículo 8. Y el último pensamiento: agradece por su firmeza en el fundamento de la gracia, versículo 9. Así que introduzcámonos al primer pensamiento reflexivo de Pablo: agradece por su entrada a la gracia. Lo elaboré de esta manera porque quiero que estés constantemente pensando en tu hermano. Constantemente. Agradece por su entrada a la gracia. Pablo, de manera llana, hermanos, en el primer versículo que leímos, declara: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Esto constituye el acto de la gratitud. Una gratitud, note, que es constante, que tiene en perspectiva a Dios y como beneficiarios a los creyentes corintios. La acción de gracias en este pasaje se ve regulada por una cantidad indefinida de tiempo. Pablo dice: siempre doy gracias. Es algo constante, sin interrupciones. Dicho de una manera más reflexiva, es un hábito que se volvió un estilo de vida en Pablo, el dar gracias por los hermanos. Y esto es evidenciado, hermano, en la mayoría de sus cartas.
Cualquiera que ha leído las cartas de Pablo siempre lo encuentra dando gracias a Dios por los hermanos. Y note lo específico que es aquí. Él dice, siempre doy gracias a Dios. ¿Por quién? Por vosotros. El pronombre vosotros es plural. No hace distinciones. Aunque en el contexto de la carta, en general, deja entrever que habían personas con tales comportamientos que era difícil de creer que fueran cristianos. Pablo no se atribuyó a sí mismo la capacidad de seleccionar entre creyentes y no creyentes. Él dio gracias por todos. Y aunque como apóstol a veces estuvo dispuesto a excomulgar personas, como en el capítulo 5, y sacarlas de la iglesia y llamarlas perversas, y en otras cartas entregarlas a Satanás, eso solamente fue en casos extremos, cuando la situación lo ameritaba y la persona no daba otra salida, no mostraba arrepentimiento. Sin embargo, no era la regla. No era la regla de Pablo. Eso no omitía el hecho de que muchas veces las personas requirieran fuertes confrontaciones directas de Pablo, como lo vemos en sus cartas, pero si profesaban la fe, si daban indicios de creer en Jesucristo y de seguir sus caminos y estar dispuestos a ser pastoreados, incluso si las personas muchas veces mostraban animadversión y rencilla contra el mismo Pablo, aún por ellos Pablo daba gracias. La razón de su gratitud la muestra este mismo versículo. Pablo dice, por la gracia de Dios que les fue dada. Cuando hablamos de la palabra gracia, nos referimos al favor inmerecido de Dios y a su influencia omnipotente en el corazón pecador para transformarlo y sacarlo de un estado de muerte y esclavitud al pecado, a un estado de perdón, vida y libertad de culpa y condenación en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Tiene connotaciones salvíficas. Pero Pablo no solamente habla simplemente de la gracia, sino de una gracia que ha sido dada a estos creyentes. Es decir, es algo concedido. Ese es un verbo en voz pasiva. No es algo que ellos consiguieron o lograron, sino que les fue dado. Pero también es algo ya obtenido, porque Pablo lo está diciendo en tiempo pasado, por la gracia que les fue dada. Esto es un acto de Dios en el pasado y no del hombre. Ahora, este tipo de acción de gracia que Pablo manifiesta aquí requiere la capacidad de dejar de pensar en uno y pensar en los demás y hacer un análisis de sus vidas, de su realidad, circunstancias en relación con Dios. Requiere reflexionar. Es una oración que Pablo hizo adormitado. Acompáñenme por un momento, volviendo al tiempo atrás, al tiempo de Pablo. ¿Cómo es posible que estas personas sean cristianas hoy, en el tiempo de Pablo? ¿Cómo es posible que estas personas que aman la idolatría, personas que tienen todo un panteón de dioses inventados por su propia cultura y tradición, dioses a quienes aman, a quienes celebran carnavales en medio de orgías sexuales perversas y depravadas, a quienes y por quienes se emborrachan en fiestas de todo tipo de depravación, personas que en sus templos han incluido un lugar donde tener que ir literalmente a vomitar todo lo que han tomado para seguir ingiriendo en su glotonería y borrachera más y más de tensión, simplemente para continuar en su culto perverso, personas que aman el culto a los demonios y la posesión demoníaca de sus propios cuerpos para experimentar éxtasis, que se creen los dueños de la sabiduría y que menosprecian a cualquier tipo de predicador porque ellos están llenos de orgullo de acuerdo a la sabiduría del mundo, porque veneran a los grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles y todos, y tienen toda una gama de corrientes de filosofía y consideran a cualquier predicador como un loco palabrero, como en el caso de Atenas, personas que consideran una locura la cruz y menosprecian al Dios de los judíos. ¿Cómo es posible que hayan abrazado la verdad
y perseveran en la verdad de que Dios se hizo carne y murió por sus pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Esto solo la gracia de Dios lo puede hacer. Nunca deberíamos normalizar el que alguien experimente la gracia de Dios, porque los que estamos aquí sentados y creemos esta verdad y la abrazamos de todo corazón, no la creemos debido a nuestra intelectualidad, sino porque la gracia de Dios obró, nos fue dada. Tu hermano tiene esta fe de manera sobrenatural, porque hay un Dios bondadoso que se la quiso dar. Pero Pablo, mira la clase de cristianos por los que agradeces. ¿Cómo es posible? Ellos tienen divisiones y se pelean entre ellos. Delante de jueces paganos, van a litigios. Son orgullosos y egoístas. Y algunos hasta han muerto porque no respetan la cena del Señor. Blasfeman. Sí es cierto. Sí es cierto. Pero creyeron y hoy son justicia de Dios en Cristo. Están justificados por la fe y tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, pero por los pecadores murió Cristo. No pretenda querer dar gracias por tu hermano hasta que se lo merezca. Porque ni tan siquiera tú serás capaz de dar gracias a Dios por una gracia que recibiste y que tú te la ganaste, porque dejaría de ser gracia. La gracia no se gana, se recibe. La única acción humana que encontramos en este pasaje es la acción misma de gracia de Pablo. A partir de ahí, todas las acciones son divinas e incluso la capacidad de dar gracia viene de Dios. De ahí en adelante, todas las acciones en este pasaje son divinas y las razones por las que Pablo está dando gracias están directamente relacionadas con lo que Dios y Cristo han hecho en la vida de los corintios. Por eso puede dar gracias por ellos, a pesar de sus pecados. Pero Pablo agrega algo más al final de este versículo. Él dice, en Cristo Jesús, por la gracia que les fue dada en Cristo Jesús. Aquí hay una preposición, en Cristo, como medio, como conducto. Esta gracia está para ser recibida o experimentada en una persona específica. Está depositada en Cristo. En su consideración reflexiva, Pablo ve que esta gracia está supeditada a la unión con Cristo. La preposición en Cristo denota que Cristo es el único medio o conducto por donde fluye la gracia, el único lugar donde está depositada la gracia de Dios y se experimenta únicamente por la fe en Él. Y esta es la teología de todo el Nuevo Testamento en lo referente a la salvación y también en el Antiguo Testamento. Cristo dijo, ninguno viene al Padre sino por mí. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el camino. Se escuchó la voz desde el cielo clamante, este es mi hijo amado, a él oíd. Juan testificó, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en su encuentro en Damasco con Cristo, las palabras del Señor para Pablo fueron, yo te envío para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Hermanos, nuestra gratitud crecerá en la proporción en la que meditemos en la grandeza de lo que significa el valor de Cristo en su vida y ministerio para con cada uno de nosotros. Si queremos crecer en gratitud por los hermanos, necesitamos dejar de verlos a ellos y empezar a ver a Cristo, verlos a través de Cristo. La única razón por la que tú eres agradable ante el Dios Santo es porque Él te ve a ti a través de Cristo y de la misma manera
Aprenderemos a hallar gozo en nuestros hermanos y agradecer por ellos. Razones para agradecer a Dios cuando empecemos a verlos a través de Cristo, de quien están revestidos. Y si Dios lo hace así con nosotros, ¿quién eres tú para no ver a tu hermano de esa misma manera? Esto demuestra que uno de los grandes problemas que nos impiden sentir gratitud por nuestros hermanos es nuestro orgullo. Nos resistimos a verlos como Dios los ve y a admitir lo que son en Cristo. Esto implica que le robamos la gloria a Cristo y atacamos su obra, dudando de su bondad en la vida de nuestros hermanos. No puedes apropiarte tú de una gracia que quieres solamente para ti y que no pretendes verla en tus hermanos. Seleccionar por quién dar gracias y por quién no es horrible ante los ojos de Dios. Al considerar a Cristo y su obra en los hermanos, la gratitud no es algo opcional, es algo imperativo, es obligatorio. Si es que verdaderamente valoramos la gracia y reflexionamos correctamente en ella. Pero cuando te ves inmerso en esta reflexión de cómo los hermanos entraron a la gracia, que es imposible no ir más allá. Y esto es lo que le pasó a Pablo en este pasaje. Hoy él es arrastrado a considerar las implicaciones de esta gracia en esta segunda reflexión. Así que reflexionamos en segundo lugar de esta manera. Agradece por sus riquezas en la gracia. Versículos 5 al 8. Agradece por sus riquezas en la gracia. El pasaje comienza así. Porque, esto es explicativo, porque pudiéramos leerlo debido a que, o ya que a causa de su unión con Cristo, ustedes, o los corintios, fueron enriquecidos. Ahora Pablo se dispone a explicar y a considerar la razón por la que se siente agradecido con Dios por la gracia. Y es a causa de su naturaleza invasiva y extensa. La gracia es invasiva y es extensa. Noten cómo en el versículo 4 Pablo habla de la gracia en forma singular. ¿Sí? Él agradece al Señor por la gracia. Pero al entrar en el versículo 5 comienza con un lenguaje general, absoluto, indefinido, porque en todo fueron enriquecidos. ¿En qué cosa, Pablo? En todo fueron enriquecidos. Esa gracia por la que está agradecido ahora es considerada en virtud a sus ramificaciones múltiples como beneficio de estar unidos a Cristo Jesús. Es una gracia que obra amplia, generosa e ilimitadamente en toda la vida del cristiano, en cada área de su vida. Así como el pecado, la caída del hombre, afectó toda la naturaleza del hombre, cuando éste es introducido en la gracia beneficia toda la vida del creyente. Se refiere a estas implicaciones en términos de riquezas en este versículo 5. Fueron enriquecidos. Es decir, la gracia de Dios ha provisto y suplido sobrenaturalmente y sobreabundantemente lo que los corintios necesitaban para la vida cristiana. Pregunto, ¿ves a tus hermanos así? Como absolutamente suplidos a causa de su unión con Cristo, como completos en Cristo. Si no crees que estén verdaderamente suplidos, ¿qué derecho tienes para creer que tú sí lo estás? Porque ambos son pecadores indignos. ¿Ves así tu propia vida y todo lo bueno que hay en ella? Hermanos, así como
El fruto de una rama simplemente es el resultado de la rica savia que emana del tronco del árbol. Todo lo que tú haces es a causa de la vida de Cristo en ti. Así que Cristo no solamente dispensa la gracia cuando nos unimos a Él, sino que Él es el Señor, dueño y amo absoluto de todas las riquezas en gloria. Esa riqueza espiritual que hemos recibido, que más adelante se exhorta a los corintios a no jactarse en Pablo ni en Apolos, porque todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. A continuación, Pablo reflexiona en estos versículos, por lo menos en 4 maneras en las que hemos sido enriquecidos. Lea conmigo el versículo 5. Porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Reflexiona entonces al dar gracias por tus hermanos en las riquezas instructivas. Pablo tiene que ver con esta palabra, que aparece aquí. Primero, Pablo se refiere a la riqueza o ser enriquecido en toda palabra. Esa palabra tiene que ver con la enseñanza oral. Y la palabra ciencia o conocimiento, dependiendo la versión que tenga, tiene que ver con el entendimiento interno de la verdad. En ambos casos, ellos fueron bendecidos grandemente por los mejores maestros de la época y por otro lado con la iluminación del Espíritu Santo que les hizo comprender la doctrina que les enseñaron. Hermano, esto es riqueza. Nadie entiende el Evangelio a no ser que la gracia de Dios opere. Todos somos muertos y ciegos. E incluso siendo cristianos, somos miopes como las ovejas. Semiciegos. Necesitamos la iluminación del Señor. Pablo afirma en esta carta también que la sabiduría oculta Dios la predestinó para que supiéramos las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, y que esas cosas las ha preparado, o esa sabiduría oculta la ha preparado de antemano para los que le aman, y las reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo de quien somos portadores, para que seamos portadores de esa sabiduría, de ese conocimiento. Específicamente, Pablo, al hablar de esta riqueza en toda palabra y en todo conocimiento, se refiere al uso de estas capacidades. Y aunque es posible que tenga en mente el don de la enseñanza y el don de discernimiento, no obstante, el hecho de que se lo diga a toda la iglesia en general enfatiza la realidad de que cada uno de los cristianos ha sido llamado y capacitado por Dios en alguna medida y en algún grado para entender la palabra de Dios y saberla comunicar a las demás personas, a los incrédulos. Así que hemos sido dotados, capacitados para llevar al conocimiento de la verdad a los que no conocen a Cristo. Por tanto, hermanos, la cobardía, el miedo debería de ser puesto de lado y deberíamos decidir honrar al Señor al usar esta riqueza que hemos recibido. Orar, que el Señor nos ayude a apropiarnos de esta capacidad que tenemos de comunicar el Evangelio, entenderlo y esforzarnos por transmitirlo a los demás. Sí es bíblico orar que nos llene de espíritu, de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él y que seamos llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, pero úsalo. Úsalo. Una segunda riqueza en la que Pablo reflexiona en cuanto a los hermanos son las riquezas subjetivas. Versículo 6. Lea conmigo. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Esta es una frase que alude siempre
sigue aludiendo a la proclamación del Evangelio, pero tiene la connotación de que fue confirmado en ellos. Es decir, el efecto de la predicación del Evangelio que ellos escucharon repercutió en el interior de sus corazones al punto de que lo creyeron con plena convicción y lo experimentaron profundamente en sus beneficios. Y entonces fue cuando comenzaron a proclamarlo en respuesta a la gracia recibida, a esta riqueza recibida. Podemos entonces decir que la gracia no solamente es una verdad creída, o no solamente debe ser creída por la fe, sino que es experimentada en nuestro espíritu, en nuestro interior. Esta es una de las cosas más maravillosas que podemos experimentar. Saber que la gracia de Dios ha venido a tu corazón y desde ese día que creíste en Cristo Jesús, esa gracia comenzó a operar, a testificar de su existencia en ti. La gracia no es inerte, es activa, internamente transforma, se evidencia, testifica, se manifiesta. Por eso Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos dice que el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es entonces cuando la gracia elimina la culpa, trae gozo, sustituye el sentido de obligación religiosa por el agradecimiento libre, quita la búsqueda por el mérito humano y establece la confianza en los méritos de Cristo y te impulsa a testificar de esta verdad a los demás. Pero no se detiene Pablo ahí. A continuación reflexiona en las riquezas operativas. Versículo 7. Hemos visto las riquezas instructivas, las riquezas subjetivas o internas, y ahora vemos las riquezas operativas por las que puedes agradecer por tus hermanos. Dice el texto, de manera que nada les falta en ningún don. 7a. De manera que nada les falta en ningún don. El capítulo 12 de esta carta nos muestra con claridad por qué Pablo sentía tanta gratitud por el enriquecimiento espiritual de esta iglesia, de tal manera que tiene que dar toda una lista de dones específicos con los que habían sido dotados. Tienen una gama, una diversidad de dones para servir al bien común de la iglesia. Y debido esto a que son el cuerpo de Cristo, son un organismo vivo que trabaja interrelacionado e interdependiente por el Espíritu Santo que nos capacita para la edificación de la iglesia. Dios capacita a cada iglesia de manera particular de acuerdo a sus contextos y necesidades específicas. Pero conforme a este pasaje, hermano, y espero que usted pueda escuchar esto y creerlo, puedo afirmar que nuestra iglesia en este preciso momento tiene las capacidades que necesita para crecer. Y a medida que estas necesidades crezcan, el Señor irá supliendo aún más en dones y capacidades, así que tengamos lo necesario para servirnos a los demás y servir al reino. No hay un solo creyente verdadero que no tenga un don o más de un don para servir a la iglesia. El último miércoles que hablé de esto, en el devocional, dije una frase que me gustaría recordar ahora del pastor Adrian Rogers. Él dijo, el Espíritu Santo nunca llega al corazón del nuevo creyente con las manos vacías, siempre lleva un regalo. Estos son los dones. Son regalos, son dádivas, son gracias sobrenaturales, capacidades potentes del Señor para bendecir al cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, podemos estar agradecidos por lo que Dios ha dado a cada uno de los hermanos y por la manera en la que los hermanos serán usados por el Señor para edificarnos. Pregunto reflexivamente una vez más, ¿vemos a los demás hermanos como esenciales para nuestro crecimiento? Por favor, confróntate con esta pregunta y sé sincero contigo mismo. ¿Ves a tus hermanos como esenciales para tu propio crecimiento? Consideramos
una enorme bendición el hecho de que Dios los haya capacitado. Me considero necesitado de la gracia de Dios que ha colocado en mi hermano, una gracia singular, un don específico, especial, ajustado a su propia personalidad. Pablo sí se sentía así. Pablo sí se sentía de esta manera, porque él entendía que en el cristianismo no existe la independencia de miembros. Todos estamos unidos, ¿sí? Todos. Todos estamos ligados, entrelazados. Cuando estaba en el laboratorio con Moy y con Rey, algunos compañeros me hablaron del desánimo que experimentaron cuando Rey no compraba semitas todos los días. Nada más eso. No, me contaban el desánimo que experimentaron con otros jefes antiguos donde no tenían materiales necesarios para trabajar. Y la alegría actual que experimentaban en ese momento al ver a Moy y Rey innovar constantemente y suplir lo necesario para trabajar efectivamente. Porque una buena administración es sinónimo de contentamiento y agradecimiento. Hermanos, piensen esto, por favor. El inconformismo y el descontento pecaminoso es un estorbo a nuestras acciones de gracias. Debemos creer que Dios le ha dado a la iglesia lo que necesita en este momento. De lo contrario, lo estaríamos acusando a Cristo de ser un mal administrador de su propia iglesia. Y eso es imposible. El que está al frente de la iglesia es el dueño de toda riqueza. Tenemos razones para agradecer a Dios por los hermanos. Y al considerar tal plenitud de capacidad espiritual, ahora Pablo pasa a algo que es obvio. Las riquezas futuras. Reflexiona, en cuarto lugar, en las riquezas futuras que tus hermanos experimentarán. Versículo 7b. Pablo dice, de manera que nada le falte ningún don. Oiga, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La riqueza que Dios le había dado a esta iglesia y la manera en la que los había confirmado como suyos, no solamente se evidenciaba a través de todo lo que acabamos de hablar, sino también a través de la esperanza que habita o que habitaba en ellos. Prácticamente es casi sentir que Pablo dice, bueno, he hablado de tanta riqueza que hay en ustedes y la manera en la que Dios los ha capacitado al punto que no me queda más que desembocar en esta gran realidad. Ustedes deben vivir o viven con la gran expectación del retorno de Cristo. Y el anhelo por descansar en ello. Hermanos, el anhelo por el retorno de Cristo testifica que esta gente verdaderamente había sido enriquecida por la gracia. Y de que la obra de Dios en sus corazones era real. Por tanto, la gracia no solamente nos ha hecho herederos y ciudadanos del cielo, sino que conjuntamente llena nuestros corazones de un anhelo y afecto por la más bella de las glorias venideras y por el don más precioso después de la salvación en Cristo Jesús. Y es el conocimiento físico, personal,
sin interrupciones, sin velo, sin limitaciones, de aquel en quien ahora nos gozamos con gozo inefable sin haberle visto, pero que en ese momento se va a correr el velo misterioso de aquel que fue visto como hombre en esta tierra, pero que ahora promete estar delante de nosotros en plena gloria. Y entenderemos la razón por la que los serafines se tapan su rostro, y por la que los 24 ancianos se postran sobre su rostro y tiran sus coronas ante el Cordero que es digno. Esto es la verdadera riqueza. Esta es la gloria de la gracia. Es esto lo que experimentará todo hermano, lo que está experimentando, lo que experimentó y lo que experimentará. Cristo ha bendecido de principio así a cada creyente, independientemente de cómo luzca su apariencia ahorita. Por tanto, hermanos, agradece con las riquezas que Cristo en su gracia, que Dios en su gracia ha depositado en tu hermano. Pero noten cómo continúa el pasaje. No solamente estamos esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, sino versículo 8, Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto es afirmativo. Esto es contundente. Esto es una verdad declarada con firmeza. Esto no es una posibilidad. Él también los confirmará. No solamente se expresa toda la riqueza de la que ya hablamos en términos instructivos, internos, subjetivos, operativos y futuros. Pero Pablo añade, por si fuera poco, que toda la riqueza ya hablada, que esto no termina aquí, sino que Cristo se ha comprometido a mantenernos firmes hasta el final, hasta que seamos presentados en el gran día que Él vuelve como irreprensibles. Es decir, se está comprometiendo a completar su obra en nosotros, para que cuando Él venga nadie pueda alzar su dedo y señalarte de algún tipo o clase de culpabilidad. Tú estarás absolutamente libre y revestido de justicia y pureza en este Cristo de quien estás revestido ahora. Sí habrán caídas. Sí habrán cosas de las que nos vamos a entristecer en esta vida y de las que vamos a sentir vergüenza, como en la vida de los corintios. Sí habrán pecados y tentaciones con los cuales luchar, pero no te dejará. No te dejará. Si sientes que arrecia la lucha contra tu pecado, recuerda este precioso pasaje y este compromiso glorioso de tu Señor. Incluso puede que Dios a alguno de nosotros tenga que matarlo por su irreverencia a la gracia, pero incluso ahí su amor y determinación de llevarte a la gloria serán inquebrantables. Cuando la gracia da inicio a enriquecer la vida de una persona arrepentida, no se detendrá hasta que esta persona experimente toda la plenitud de la gloria de Dios en su vida, la gloria venidera, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El hecho de que estaremos en la presencia de Dios mismo, absueltos de toda culpa, en plena santidad y libres para deleitarnos en su gloriosa presencia, es causa de la más dulce de las acciones de gracia por tus hermanos. Esto habla de la gran realidad que evoca el capítulo 15 de esta carta, la segura resurrección, por la que Pablo dice, mas a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Llevaremos la imagen del hombre celestial, del segundo Adán, y la muerte será devorada en victoria y por fin podremos experimentar un cuerpo nuevo y sin pecado. Si tú estarás ahí,
Tu hermano que ha creído con corazón sincero también estará ahí. Así que cuando veas titubear a tu hermano en la fe, lejos de sentir enojo, espíritu crítico, lejos de sentirte mejor que él, recuerda esta promesa y aliéntalo en la gracia. Y den gracias juntos, porque ciertamente el Señor cumplirá su promesa. ¿Cómo sabemos esto? ¿Qué nos garantiza que Él cumplirá esto? Veamos el tercer y último pensamiento reflexivo de Pablo. Primero, agradece por su entrada en la gracia. Segundo, agradece por las riquezas de la gracia en su vida. Pero en tercer lugar, agradece por su firmeza en el fundamento de la gracia. Vean el versículo 9. Léanlo conmigo. ¿Cómo dice, hermano? Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Wow. Qué manera de terminar esta acción de gracias, esta reflexión. Como buen judío, Pablo sabe de quién está hablando. Este es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este es el Dios de quien los judíos tienen registro histórico de grandes maravillas en su historia nacional. Este es el Dios que prometió darles una tierra y se las dio. Sí. Este es el Dios que prometió que de aquella única mujer saldría la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Y salió o no salió? Este es el Dios glorioso que le prometió a Moisés que por amor de su nombre no dejaría a Israel. ¿Lo dejó? No lo dejó. No lo dejó. ¿Por qué no lo dejó? Porque su naturaleza es fiel. Él es inmutable. Este es el Dios que Pablo tiene en su mente. No un Dios vago, no el Dios de los griegos, no los dioses de esos panteones cambiantes, emocionales, bipolares, sino el Dios inmutable. Porque yo no cambio. Por eso, oh Jacob, no habéis sido consumido. Por eso. Porque no puede ser fiel a su propia palabra. De él dijo Pablo, si nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, tu fundamento en la gracia es firme. La gracia te ha dado una base firme, el carácter mismo de Dios. El compromiso de sí mismo con su propia gloria, con su nombre, con su naturaleza, con la gloria de su Hijo, porque no envió a su Hijo a la cruz para recibir su ira, para que perdiera el tiempo después, sino para crear un pueblo glorioso para sí mismo, y lo cumplirá. Lo cumplirá. Para que eternamente, conforme a este texto, vivamos en comunión con su Hijo Jesucristo. Esa palabra comunión es participación, compañerismo, deleite íntimo con Él. Eso experimentará tu hermano, cada uno de aquellos que creen en Cristo Jesús. Así que a la luz de este contexto, esta gratitud de Pablo manifiesta la firmeza o la firme confianza de que la iglesia prevalecerá, independientemente de la lucha que tenga con el pecado, con el mundo, con las herejías, con los enemigos de la fe. Testifica de la profunda conciencia que el apóstol tiene de que lo que la gracia inició en la nueva vida de los cristianos lo mantendrá. Serán aceptos en virtud de su unión con Cristo. Y su obra será
completada por la fidelidad divina. Quiero culminar con algunas reflexiones finales. ¿Qué tanto pienso y ejercito mi mente por mis hermanos? ¿Cuánto gozo me produce pensar en lo que Cristo hizo por ellos? En mis oraciones y acciones de gracias me detengo más en cosas vanas y pasajeras que en las realidades gloriosas y evangélicas. Analizo las cosas por las que doy gracias. ¿Cómo luciría tu capacidad de criterio de aquello que tiene valor de acuerdo a tus oraciones? ¿Qué tan buen axiólogo eres? Cabe recalcar que Pablo podía dar gracias de manera abundante y detallada porque conocía a estas personas. Las conocía. Él había fundado esa iglesia. Así que pregunto, ¿procuras como creyente tener una relación cercana con tus hermanos para conocer sus vidas al punto de que tus acciones de gracias tengan mayor conciencia de lo que la gracia de Dios ha hecho en ellos? ¿O hay personas a las que evitas? ¿Tienes grupos? ¿Tienes personas selectas, predilectas? ¿Tienes una mente negativa en tus oraciones al pensar en tus hermanos? De manera que solamente en tus oraciones consideras sus fallas, imperfecciones y pecados y no puedes considerar las bondades de Dios en su vida. Eso significaría orar con orgullo. Pablo entonces es un ejemplo de que la gratitud cristiana requiere humildad y a la vez requiere fe. Necesitamos reconocer que nuestro pecado de orar por la iglesia de manera superficial y que casi siempre lo hacemos solamente en el ambiente del culto, entre tanto que tenemos algún compromiso con la iglesia, pero entre semana en tu casa pocas veces nos detenemos a dar gracias por los hermanos. Nuestra falta de gratitud por nuestros hermanos también es una contradicción con nuestra profesión de que la gracia de Dios es abundante. Si es abundante, ¿por qué no encuentro razones para dar gracias por ellos? Dios quiere que aprendamos a regocijarnos en el bienestar que en su gracia ha traído a la vida de los hermanos, simplemente porque eso le lleva gloria. Y Dios quiere que nos detengamos a pensar en la iglesia y elevemos oraciones llenas de conciencia de las riquezas de su gracia activa en la vida de los hermanos. Así que, en resumen, este pasaje es una muestra de cómo la verdadera gratitud cristiana inquiere y profundiza en el alcance del favor inmerecido en su soberanía, providencia, promesas y en el carácter fiel de Dios actuando dentro, sobre y alrededor de los cristianos. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu buena palabra, por tu bondad y misericordia. Sé que más allá de mis incapacidades, Señor, tú honras tu palabra, tú eres fiel a tu verdad, a tu evangelio, y eres glorificado en usar a personas como nosotros, Señor. Tú eres glorificado, porque esto testifica de tu gracia, porque esto te lleva a gloria. Padre, oramos por nuestros propios corazones, por esa renuencia
a ver a nuestros hermanos como Cristo los ve y a verlos como nosotros queremos verlos. Pablo dijo que desde que vino a Cristo ya no era conocido como lo conocían antes. Hoy hay una nueva identidad y esta identidad, Señor, reside en ti, reside en tu gracia. Padre, extirpa de nuestros corazones el orgullo, el espíritu crítico, soberbio, egoísta, selectivo, y concédenos, Señor, la capacidad de ver tu gracia operando en nuestros hermanos al punto de que nos llenemos de gozo, de gratitud, Señor, por sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.